¿Tú qué crees, hermano? ¿Que deberíamos de tener una vida sabia y llena del Espíritu Santo? ¿Tú qué piensas? ¿Que sí o que no? Bueno, vamos a ver a través de la palabra de Efesios capítulo 5 del versículo 15 en adelante vamos a encontrar la respuesta. Porque posiblemente algunos digamos que sí, algo otros digamos que no. Y es que todo está en la escuela que cada uno de nosotros hayamos tenido. Porque muchos creemos vivir una vida en santidad. Otros creemos vivir una vida más o menos. Y otros dicen que ellos no son aficionados a lo espíritu flautico, dicen, o a lo espiritual. Pero cuando vemos la palabra, cuando escuchamos el mensaje que Pablo está dando en la carta de los Efesios para la iglesia en Éfeso, que es un mensaje también para ti y para mí. Es un mensaje en el cual nosotros podemos aprender mucho si le dedicamos la atención requerida a la palabra. Porque en el versículo 15, vamos a retomar el versículo 15 y el 16 y lo vamos a leer tal como ha sido inspirado por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: mirad pues, mirad pues con diligencia cómo anden, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, o sea, de nuestro Señor Jesucristo. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias, papito lindo, por una oportunidad nueva que nos das para presentarnos delante de tu presencia. Gracias, mi Señor amado, por ser tan lindo y maravilloso, porque siempre nos estás permitiendo, Señor, la vida, nos estás permitiendo la salud, nos estás permitiendo que una vez más nos presentemos delante de tu presencia para pedirte perdón por mis pecados, pedirte perdón por mis faltas, pedirte perdón por mis malas decisiones o mis malos deseos y pensamientos. Padre Santo, en el hueco de tu mano me deposito para que seas tú, por favor, obrando en mi vida y guiándome a través de tu palabra y el poder del Espíritu Santo para poder hablar como corresponde en esta porción que ahora hemos leído. Así que desde ya, Padre, me deposito en el hueco de tu mano para que seas tú dirigiendo mi mente, mi boca y mi corazón. Asimismo, Padre, quiero suplicarte por cada una de las familias que representamos, por nuestros hijos, por nuestros nietos, bisnietos, por nuestros padres, por nuestros cónyuges, por nuestros hermanos en carne, por nuestros tíos, primos, sobrinos, suegros y cuñados. A todos y cada uno de ellos los deposito en el hueco de tu mano para que seas tú, por favor, Señor, obrando en sus necesidades, obrando en sus enfermedades, obrando en sus cuerpos adoloridos, en sus órganos internos que están fallando. Padre Santo, en el hueco de tu mano deposito cada dolor, cada fatiga, cada angustia, cada preocupación de cada uno de nosotros, que a veces por los dolores o por lo que nos han dicho los médicos que estamos enfermos o porque no está funcionando bien nuestro organismo, a veces viene la tristeza, viene el dolor, viene la desesperación, y eso en realidad no nos ayuda en nada. Es por eso que ahora, Señor, confiando en tu nombre, confiando en tu poder, confiando, Señor, en tu misericordia y en tu amor, nos depositamos en el hueco de tu mano. Papito lindo, gracias por un nuevo día que nos das y por esta nueva oportunidad. Asimismo, Señor, te suplico por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, por nuestras autoridades civiles y militares, y también, Señor, por cada uno de los que habitamos a lo ancho y a lo largo de nuestro país, El Salvador. Que seas tú, por favor,
guardando y protegiendo a todas las familias que vivimos dentro y fuera de nuestra nación. En el nombre de Jesús he orado, bendito Padre. Amén y amén. Bien, una vida llena del Espíritu Santo. Y por eso hacía la pregunta. ¿Crees tú, mi hermano, que todos y cada uno de nosotros deberíamos de vivir así? Posiblemente sí, posiblemente no, esa sea tu respuesta, pero la palabra nos dice otra cosa, ¿verdad? Porque la palabra no se equivoca, nuestro Señor Jesucristo no se equivoca, nuestro Padre tampoco, y el Espíritu Santo nos quiere dar la buena dirección, pero es necesario que tú y yo aprendamos de la Biblia. Leámosla, no nos cansemos de leerla, porque entre más la leemos, más oportunidad tenemos de aprender y encontrar también la dirección que el Espíritu Santo nos puede dar. Por eso dice el versículo 5. Lo vamos a leer, ya lo leímos en la Valera, ahora lo vamos a leer en la otra versión. Tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. O sea, no como necios, no como tercos, no como ignorantes. Ignorantes, la palabra en realidad tonto significa ignorar. Ignorar el mandamiento, ignorar la dirección, ignorar incluso lo que la Biblia nos enseña. O sea, hablándolo en el sentido espiritual. Pero también el tonto es aquel hijo que no obedece al padre, no obedece a la madre, no le gusta llevarse bien con sus hermanos, sino que siempre está llevando la contraria. Esa es una persona insensata, o sea, lo que es la palabra tonto. Entonces, por esa razón es que aquí lo dice. Ahora bien, como dije, estamos retomando estos versículos del 15 y el 16, porque en esta porción nosotros aprendemos que Pablo nos está diciendo, porque aquí hay una buena instrucción o una buena enseñanza en la cual, pues, Pablo nos enseña cómo debería de vivir un creyente o un hijo de Dios que quiere caminar sabia y lleno del poder del Espíritu Santo. Eso es lo que nos enseña esta porción. Por eso podemos ver que en Efesios 15 al 20 hay una vida, podemos notar que aquí está presentando una vida sabia y llena del Espíritu Santo. O sea, que la idea central de todo esto es que Pablo presenta un contraste muy fuerte entre vivir como necio, no vivir como necio, sino como sabio. No perder el tiempo, sino aprovecharlo. No vivir controlados por el vino, sino que seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Y no vivir quejándonos, sino que siempre estemos le dando honra y gloria a nuestro Padre Celestial por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas, porque aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, perdón, Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que por eso es que estamos viendo estos versículos de cómo el Señor nos está hablando. Por eso dice el versículo 15, miren pues con diligencia cómo anden. La palabra andar habla de nuestra manera de vivir. Pablo no dice simplemente miren lo que creen, sino que está diciendo miren cómo andan caminando delante de nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo están, si están aprendiendo, si están obedeciendo, si queremos de verdad llegar a una estatura, a la medida de Cristo, cada uno de nosotros debe de poner énfasis en lo que la palabra nos enseña. O sea, tenemos que ponerle, por eso miren cómo andan. ¿Por qué? Porque nuestra doctrina debe producir ¿qué? Una manera diferente de vivir. O sea, la Biblia con la cual nosotros leemos y de ella aprendemos, nos está diciendo que nosotros tenemos que tener una manera diferente de vivir a como vive el mundo, porque de eso se trata. Que nosotros no vivamos como el mundo, que vivamos, si bien es cierto, estamos en el mundo, pero nosotros no practicamos lo que el mundo practica. O sea, por eso dice que no vivamos como necios, sino como sabios. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Ahí pues estamos viendo que no vivir como necios, sino como sabios. O sea, que la Biblia, el necio no es simplemente que en la Biblia el sabio
o el necio no es una persona simplemente que, que, que carece de inteligencia, no. Es alguien que vive sin tomar en cuenta a nuestro Señor Jesucristo en su vida. O sea, que la persona, que el necio, que el tonto, o que la persona que no quiere obedecer, no es que le falte cerebro. Puede ser muy inteligente, pero ignora la manera de cómo vivir delante de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque no lo cree. Porque el sabio, por el contrario, ¿qué hace? Siempre aprende a preguntarse: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Verdad? O Señor, ¿qué debo de hacer? ¿O cómo quieres que yo camine? ¿Qué quieres que haga? Entonces, antes de tomar una decisión, el creyente debería preguntarse, ¿verdad? De cualquiera de las dos maneras. Si estamos dentro o fuera del Evangelio, pero preguntémonos, pero especialmente nosotros, preguntémonos: ¿agrado al Señor con lo que hago? ¿Estoy honrando a Cristo? Esto puede hacer tropezar a otro, o sea, cuando estoy actuando incorrectamente. Puede que haga tropezar a otro, pues claro que sí. Puede que ofenda a alguien, sí. Y especialmente no solamente para nosotros, sino también cómo estamos actuando delante del Señor, que muchas veces creemos estar haciendo lo correcto, pero en realidad cuando examinamos la palabra o la dirección del Espíritu Santo, que la vemos, no es la adecuada, no es la correcta. Entonces vamos a decir que muchas veces que todo lo que estamos haciendo, en vez de acercarme, mejor me aleja ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. O sea, que la verdadera sabiduría comienza ¿cuándo? Cuando aprendemos a caminar juntamente con Él, cuando aprendemos a caminar obedeciendo su palabra, cuando aprendemos a dirigir nuestra mente con la ayuda del poder del Espíritu Santo para ya no seguir cometiendo los errores que muchas veces cometemos. Por eso en el versículo 16 dice que hay que aprovechar cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos malos. O sea, que en esta situación, en estas circunstancias, podríamos decir que hoy estamos viviendo, nosotros debemos de aprovechar toda la oportunidad que tengamos en nuestra vida. ¿Para qué? Pues para compartir el Evangelio, para enseñar la palabra, para que aprendamos también, o quizás que nosotros aprendamos a dirigirnos a través del poder del Espíritu Santo y del mandamiento que Cristo nos da. O sea, a no seguir siendo a no seguir siendo personas que querramos vivir nuestra propia manera de ser y no a la manera de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el tiempo que perdemos no vuelve. Por eso dice, aquí Pablo nos da una enseñanza muy, muy bonita, muy seria, que el tiempo que perdemos no vuelve. Y también, porque podemos recuperar algún dinero, podemos recuperar algunas oportunidades, pero no podemos recuperar el día de ayer, no lo podemos recuperar ahora. Lo que ayer dejamos de hacer, hoy no lo podemos recuperar. O sea, yo decía un día de esto, que la vida o los años que tenemos, nosotros no podemos regresar a la edad de 15, 20 años. No podemos. ¿Por qué? Porque ya pasamos nuestra etapa. Entonces, ahora, a estas alturas, debemos de aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. O sea, ¿qué significa aprovechar el tiempo? No significa que tenemos que estar ocupados en una labor o en un afán todo el día. No, sino que esto significa usar nuestra vida ¿para qué? Para aquello que tiene valor eterno, para aquello que tiene valor espiritual, para aquello que incluso nos lleva a la mansión celestial. Para eso, aquella que cuando muramos, de estar seguros de que vamos a estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué? Porque hoy muchas personas tienen tiempo para todo, ¿verdad? Para las redes sociales, para el entretenimiento, para las conversaciones y aún para el negocio. Pero siempre están diciendo, ay, no tengo tiempo para leer la Biblia. Ay, no tengo tiempo para congregarme. Ay, no tengo tiempo para mi Señor. Entonces, ¿en qué estamos? Si nosotros queremos aprovechar la oportunidad
es algo bien importante que debemos de leer la Biblia. Porque sabe, porque aquí estamos hablando incluso hacia el mundo también, que deben de aprovechar la oportunidad de vida eterna que aún hoy tenemos. Porque mientras tengamos vida tenemos esperanza, pero ya el hombre muerto es por demás. Aquí se pueden hacer todas las liturgias, todos los ritos, cualquier cosa, a vida y por haber, ¿sabe? Pero ya nadie puede interceder por un muerto, porque el que murió ya murió. Pero mientras tengamos vida, tenemos oportunidad de ¿qué? De seguir hablando del Evangelio, tenemos oportunidad de seguir buscando almas para Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque la gente que dice no tengo tiempo para Dios, Pablo nos llama a revisar que nuestras prioridades, porque en realidad, si tú y yo somos hijos de Dios, si tú y yo hemos creído en el Evangelio, hemos aceptado a Jesucristo, entonces tenemos que tener la prioridad número uno, ¿para quién? Para Él. Porque el día que nosotros tengamos la prioridad número uno para Cristo, también nosotros vamos a ser muy especiales delante de Él. Y así mismo podemos ver qué es lo que está pasando con la iglesia hoy en día. Porque la iglesia está utilizando bien el tiempo, está utilizando el tiempo para aprender de la Biblia, enseñar de la Biblia, ganar almas para Cristo, o solamente están siendo entretenidos. Porque en verdad, en muchos lugares más parece un circo, más parece una entretención, más parece un discurso, pero a veces no hay nada de enseñanza de la Biblia. Y eso es lo que nosotros, o la palabra nos enseña. Por eso lo he dicho, no una, sino varias veces, que si nosotros hemos aceptado el llamado de Cristo para poder hablar del mensaje, preparémonos. Mire, si nada cuesta prepararse, nada cuesta leer la Biblia, nada cuesta hacer nuestros propios apuntes, porque con esos apuntes el Señor nos está dirigiendo un poco más nuestra mente y nuestro corazón. Por eso, no nos paremos detrás de un púlpito solamente para dar un discurso o para hablar cosas baratas que en realidad no edifican al pueblo, sino que debemos de procurar aprender siempre de la palabra, siempre de la Biblia. Y por eso en el 17, ¿cómo nos llama? Insensatos. No sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, no sean tontos, dice la otra versión, sino traten de averiguar qué es lo que a nuestro Padre más le agrada, o qué es lo que quiere que Él nosotros hagamos. Y por eso decía, si tú y yo, mi querido hermano, hemos aceptado el reto para poder hablar de la palabra, para poder transmitir el Evangelio, entonces esmerémonos, hombre, esmerémonos, aprendamos de ella, ¿verdad? No seamos perezosos, no seamos anticuados. Leamos la Biblia, leamos la palabra de Dios y el Espíritu Santo se va a encargar de lo demás. Pero el Espíritu Santo no me puede recordar nada a mí si yo no leo la palabra, si yo no abro la Biblia. Entonces, por esto dice que no seamos insensatos o tontos, sino que tratemos de averiguar qué es lo que a nuestro Padre le agrada. Aquí aparece otro principio. Y el cristiano sabio busca conocer la voluntad de nuestro Padre Celestial o la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y no debemos de vivir solamente diciendo, ay, es que yo no pienso. Es que también debemos aprender a decir, ¿qué piensa Dios de mí? ¿Qué piensa Jesucristo de mí? ¿Cómo me está viendo el Señor? ¿Está viendo que soy un buen instrumento en sus manos o que soy un mal instrumento? Bueno, cada uno de nosotros, porque el hombre muchas veces dice, yo para qué quiero leer la Biblia, yo no necesito preparar un mensaje, yo no necesito hacer un bosquejo, yo no necesito hacer apuntes, porque a mí todo me lo recuerda el Espíritu Santo. Yo estoy de acuerdo, porque esa es una verdad a media. Y vuelvo a repetir, si yo leo la Biblia todos los días, el Espíritu Santo me va a recordar el día que yo la abra o el día que yo diga, bueno, voy a hacer una meditación. Ahí me va a recordar el Espíritu Santo, pero porque la he leído. Pero si nunca la he leído, ¿qué es lo que me puede recordar? Nada. Entonces, por eso digo, son verdades a media muchas veces las que nosotros decimos detrás de un púlpito. Ahora bien, porque también debemos de aprender a decir, ¿verdad? ¿Qué pensará mi Padre? ¿Qué pensará Jesús de mí? Entonces, cuando hablamos de esto, podemos ver que la voluntad de nuestro Padre Celestial se conoce principalmente mediante ¿qué?
mediante su palabra, mediante la oración y mediante la dirección del poder del Espíritu Santo. Ahí está toda la enseñanza, ahí está todo el recordatorio. Pero si yo no la leo, si yo no le pongo interés, ¿cómo me va a recordar? ¿O cómo yo voy a estar lleno del poder del Espíritu Santo? Por eso decía, ¿crees tú que deberíamos de estar llenos espiritualmente? ¿Sí o no? Bueno, como repito, cada quien tiene su respuesta, pero aquí la Biblia solo tiene una dirección, que todos debemos de caminar sabiamente, que todos debemos de caminar bajo la dirección del Espíritu Santo y de la palabra, que todos, cada uno de nosotros que hemos aceptado este reto, debemos de prepararnos, porque si no nos preparamos, ¿sabe? A dar lástima vamos cuando predicamos. Por eso los principios bíblicos son una pregunta muy importante. ¿Estoy tratando de meter a mi Señor Jesucristo dentro de mis planes? ¿O estoy tratando de entrar yo en los planes de Dios? Miren qué importante. Porque si yo estoy tratando, ¿verdad? O buscando que Cristo se acomode a mi manera de pensar, a mi manera de actuar, a mi manera de caminar espiritualmente, estoy en un fracaso. Pero si yo estoy tratando de entrar en los planes de Dios, es una cosa muy diferente. ¿Por qué? Porque mi Cristo no se va a acomodar a lo mío. Cristo quiere que yo me acomode a Él. ¿Por qué? Porque así yo voy a andar caminando con Él, no Él conmigo. No, yo tengo que caminar con Él, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador, Él es el que murió en la cruz del Calvario. Por lo tanto, yo tengo que imitarlo a Él, no Él a mí. Por eso encontrábamos aquí en un versículo, en el 5:1, que tenemos que ser imitadores ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice, sean pues imitadores de Cristo como hijos amados. O sea, que nosotros debemos de imitar al Señor, no el Señor a nosotros. O sea, es una parte bien importante que nosotros debemos de aprender. Por eso dice en el 18, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Dice en la Valera, dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Mis hermanos, es que lo mejor que nosotros podemos hacer es que a través de la palabra nosotros nos llenemos del poder del Espíritu Santo. Por eso dice, no se emborrachen con vino. Pablo establece un contraste. No se emborrachen, sino que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Claro, como hay un alcohol que se llama el espíritu de caña, ¿verdad? Alguien puede decir, me voy a tomar este traguito porque es de espíritu. Eso nos está diciendo, que no nos equivoquemos. O sea, que no nos dejemos arrastrar por lo que el mundo piensa o por lo que el mundo cree. Porque aquello que controla nuestras vidas determina nuestra conducta. Una persona dominada por el alcohol pierde el control de sí mismo. Entonces, podríamos decir que Pablo nos está diciendo, no permitan que algo terrenal los controle, permitan que el Espíritu Santo gobierne su vida. Y esa es una gran verdad. Si nosotros permitimos que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas van a ser diferentes. Nuestra conducta cambiaría. Pero si no le permitimos a la palabra ni al Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿cómo vamos a cambiar? ¿O cómo vamos a permitir que en vez de controlar nosotros a Cristo, que Él nos controle a nosotros? Porque esa es la verdad, que Cristo quiere controlar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, nuestra familia, nuestra casa. ¿Por qué? Porque Él quiere que vivamos como Él vino a enseñarnos, que Él, hombre sin pecado, murió en la cruz, pagó por nosotros, cargó con nuestras culpas, y entonces en agradecimiento, tú y yo deberíamos de vivir como es digno de vivir un hijo de Dios. Por eso, como dije, no hay que permitir que algo terrenal, que algo de la tierra nos controle, ¿verdad? Sino que sea el Espíritu Santo. Si es que somos hijos de Dios, si es que hemos nacido de nuevo, si es que hemos aceptado que Jesús sea nuestro Salvador personal y que Él murió en la cruz del Calvario por mí.
Entonces, en agradecimiento, yo debería de permitir que el Espíritu Santo me gobierne y no gobernarme bajo mi propia conducta, bajo mi propio conocimiento o bajo mi propia manera de ver las cosas. Porque dice que tenemos que ser llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Esto es algo maravilloso, porque cuando nosotros experimentamos esa llenura, mire, qué bonito, qué bonito. Cuando de verdad uno se aparta del mundo, cuando de verdad uno se aparta. No, hombre, es lo más maravilloso que el hombre pueda experimentar. Por eso, cuando se recibe el Espíritu Santo, es vivir continuamente ¿bajo qué? Bajo su dirección y gobierno. Porque una cosa es que yo hable del Espíritu Santo, que el Espíritu aquí, que el Espíritu allá, que el Espíritu hace esto, que todo aquello. Pero si no lo permito yo en mi vida, mis palabras son vanas. Mis palabras no tienen ningún efecto en el corazón de nadie. ¿Por qué? Porque estoy hablando una hipocresía. Pero cuando en realidad, en alguna medida, yo he experimentado esa llenura, esa vivencia, y se siente ese gozo, esa emoción, que dan ganas de llorar, de gritar, bueno, de hacer cualquier cosa quizás. Pero pero es bonito experimentar eso. No, hombre, si eso es que es lo más maravilloso. Cuando uno comienza a experimentar el poder del Espíritu Santo en la vida de uno. O sea, que una persona llena del Espíritu Santo ya piensa diferente, habla de una manera diferente, perdona de una manera diferente. No le dice, ¿verdad? Pero, te disculpo, pero, no hay pero, sino que aprende a disculpar o a perdonar la ofensa sin reserva en su corazón. O sea, que el corazón quede completamente limpio. Por eso es perdonar diferente, así como Cristo nos perdonó a nosotros y a través de su muerte. O sea, poniendo el ejemplo, que Él cargó con nuestros pecados, ¿por qué no podemos hacer nosotros también con el que nos ofende? ¿Verdad? Perdonarlo, sí. Y también darle oportunidad al Espíritu Santo, ¿para qué? Para que mi vida sea diferente. Por eso también dije, ¿verdad? Perdona diferente, y también enfrenta las pruebas como una manera diferente de verlas. O sea, no se está quejando, ay Señor, ¿por qué esto? Ay Señor, ¿por qué yo no tengo esto? Ay, ¿por qué no puedo salir de esto? ¿Por qué no puedo sanar? ¿Por qué no puedo mirar? ¿Por qué no puedo sentir? ¿Por qué? Porque todas las cosas muchas veces nos vienen para bien. En cualquier prueba, en cualquier situación o circunstancia que estemos pasando, ¿sabe qué? Nuestro Señor Jesucristo quiere limpiarnos. Pero a veces nosotros no lo entendemos, sino que mejor nos ponemos en contra de Él, a estar diciéndole al Señor que tú eres un grosero, que eres aquí, que no ves lo que yo hago. Pues sí, pero lo que pasa, lo que hacemos es mediocre. Y por eso nosotros queremos decir que que el Señor tiene que tener la vista solo en mí y los demás. Entonces, no, es que aquí todo es igual. Por eso dije que enfrentar las pruebas de una manera diferente es cuando tú y yo estamos viviendo dentro de lo espiritual, y también que estamos adorando de una manera también diferente. ¿Por qué? Porque no basta con tener el Espíritu Santo, debemos permitir que el Espíritu Santo tenga el gobierno de nuestras vidas. Porque si el Espíritu Santo no gobierna en nuestras vidas, entonces nunca vamos a actuar de una manera diferente. Por eso en el 19 dice, que hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Dice, cuando se reúnan, canten salmos, himnos y cantos espirituales. Alaben al Dios del Padre, al Dios del Padre de todo corazón. Entonces, aquí cuando dice, Pablo comienza a mostrarnos que el resultado de una vida llena del Espíritu Santo. Ahí es, ya no nos reunimos para contar chistes, para hacernos bromas, sino que ahora nos reunimos para darle honra y gloria a Cristo, y comenzamos quizás a hablar del testimonio de cada uno, o estamos hablando de versículos. O sea, a que aquella plática, aquella reunión, hombre, sea agradable para nosotros y también para mi Padre. Pero ¿qué pasa cuando de repente queremos contar hasta chistes, ¿verdad? Haciéndonos pasar por graciosos, ¿verdad? Haciéndonos
querer decir a los demás, no, de aquí nosotros podemos hablar y decir lo que querramos porque no estamos dentro de la iglesia. No, es que dentro y fuera de la iglesia, como dentro de la casa y fuera de la casa, en tu trabajo, en tu negocio, en donde quiera que vayamos, tenemos que ser lo mismo. No ser una cosa en la iglesia y ser otra afuera. O a veces somos una cosa en la iglesia, pero somos otra cosa en la casa. Entonces, que contrasta muchas veces con lo que hacemos allá, o lo que decimos allá, y lo que decimos en casa. Entonces, ahí está el contraste. Por esa razón es que un hombre lleno del poder del Espíritu Santo siempre va a actuar correctamente, porque por eso comienza Pablo a mostrar el resultado de una vida llena del Espíritu Santo. La boca comienza a cambiar. Una persona llena del Espíritu Santo no solo habla de problemas, también habla de nuestro Padre o de nuestro Señor Jesucristo, habla de su palabra, de su fidelidad y también de la misericordia que Él tiene para con nosotros. Por eso es bien importante. Y dice, ¿verdad?, que cantemos, que hablemos con salmos, himnos y cánticos espirituales. O sea, no hablar vulgaridades, no hablar como el mundo habla, sino que debemos de hablar como hijos de Dios, con otro hijo de Dios. Esto muestra que la adoración debe de formar parte de la vida del creyente. O sea que nosotros cuando hablamos de Cristo lo estamos adorando. Cuando hablamos del Espíritu Santo estamos adorando. Cuando hablamos de nuestro Padre Celestial estamos adorando. Estamos testificando de lo que Él hace en nosotros. Por eso es bien importante cuando dice que hay que fijarnos bien en algo bonito, hablando entre ustedes. O sea, que nuestra adoración también puede fortalecer a otros. A veces una palabra de fe que nosotros pronunciemos puede levantar a un hermano que está pasando por alguna batalla, por alguna situación difícil, ¿verdad? Porque muchos de nosotros pues tenemos ya ese testimonio de que el Señor nos ha sacado, nos ha levantado y nos ha ayudado. Ahora, terminando con el versículo 20, dice, dando gracias siempre por todo, porque dice, alaben a Dios el Padre de todo corazón y denle siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También lo dice la Valera, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre. ¿En el nombre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Mire qué bonita la enseñanza que nos deja este último versículo. Porque aquí está hablando que el Padre es nuestro Padre Celestial y Jesús es el Hijo de Él. Bueno, digo esto porque en realidad lo dice la palabra. Pablo nos está diciendo que debemos agradecer por el pecado, la injusticia o el sufrimiento como si fueran cosas buenas. O sea, haciendo una alusión a lo que decía anteriormente, que dice que debemos de dar gracias en todo, ¿verdad? Cualquiera se le puede ocurrir decir, pues sí, le voy a dar gracias por la segunda mujer que me ha permitido. Le voy a dar gracias porque me pude robar un par de billetes. Le voy a dar gracias porque ahora pude con los golpes contra aquel. No, es que no le vamos a dar gracias por el pecado, sino que le vamos a dar gracias por las cosas buenas y maravillosas que Él está haciendo en nuestra vida. Aún por las enfermedades, aún por los problemas, aún por las situaciones difíciles, tenemos que ser agradecidos. Como repito, todas esas cosas ocurren ¿para qué? Para pulirnos, para enseñarnos que nosotros debemos de caminar bajo su dirección. Por eso, esta enseñanza está enseñando que podemos mantener un corazón agradecido en medio de cualquier circunstancia, porque nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, sigue siendo nuestro Dios, ¿verdad? Y a Él le debemos toda honra y toda gloria y también lo que somos. Por eso el creyente puede decir, Señor, no entiendo lo que estoy viviendo, pero todavía confío en ti. Estoy pasando por una prueba, pero todavía te estoy dando gracias a ti. No que se trate, ¿verdad?, que mañana, o sea, que si yo todavía estoy en una situación difícil, yo sé que me acuesto con Él, pero mañana sé que el Señor quitará ese problema de mi vida, de mi mente y de mi corazón. Entonces, aquí
La enseñanza que nos deja toda esta porción es que podemos resumirla en 5 palabras. Por ejemplo, caminar. Tenemos que caminar cuidando nuestra manera de ser delante de nuestro Padre. O sea, tenemos que caminar dentro de lo espiritual. También tenemos que aprovechar el tiempo. ¿Para qué? Para cosas eternas. O sea, que debemos de aprovechar el tiempo de seguir obedeciendo la palabra para salvación. Y enseñar la palabra a otros también para que se salven. O sea, como dije, tenemos que aprovechar el tiempo para cosas diferentes al mundo, no para las cosas del mundo. Y también hay que conocer que la voluntad de nuestro Padre Celestial, hay que conocer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y también tenemos que aprender a llenarnos del Espíritu Santo y que debemos de ser agradecidos en toda circunstancia con nuestro Padre Celestial. No murmurar, no estar ahí quejándonos y diciéndonos. ¿Por qué? Porque en realidad todo esto, como les digo, es lo que nosotros podemos aprender. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos buscando verdaderamente el caminar, por eso tenemos que aprender algo, que cada uno de nosotros debe de cuidar cómo camina, cómo entregamos en nuestro tiempo a nuestro Padre Celestial, y que estamos buscando su voluntad, deja que el Espíritu Santo gobierne. Entonces tu vida comenzará a convertirse en una expresión de adoración. Por eso, para concluir, podemos decir que una vida llena del Espíritu Santo no es solamente una vida que habla de nuestro Padre, no es una vida que habla de nuestro Señor Jesucristo, es una vida que demuestra que Dios nuestro Padre está gobernando nuestro corazón. Eso es lo que significa una persona con su vida, o una persona o un hijo de Dios lleno del poder del Espíritu Santo, porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias, papito lindo, te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das, y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de aquellos que hemos puesto nuestra confianza o fe en ti. Así que desde ya, papito lindo, te ruego que toques mentes y corazones de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de cada uno de aquellos con los cuales tenemos una amistad, para que seas tú, por favor, hablando a su mente y a su corazón a través del poder del Espíritu Santo, y que en esta hora puedan tener ese deseo de reconocerte a ti como Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad que al morir voy a estar en tu presencia. Porque tú, mi Señor Jesús, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Mi familia, gracias por la oportunidad que me dan de llegar a sus hogares, y gracias porque hasta aquí Cristo sigue siendo el mismo de ayer, hoy y de mañana. Así que pasen un buen día, muchas bendiciones, y no se olvide que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Bendiciones para todos donde quiera que se encuentren.